Sigue resonando la voz del Maestro. En su agonía, Él saca fuerzas para poder expresar sus pensamientos y mostrar cómo sus palabras aún siguen teniendo vigencia. Por más que sus enemigos hayan pretendido apagar su clamor y borrar sus huellas en la historia, las bienaventuranzas fueron pronunciadas en lo alto de un monte. Ahora, desde el monte Calvario, Jesús va a darnos el testamento y comienza con una frase quizá un poco incomprensible. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Palabras inauditas. Un judío quizá no habría pronunciado esas palabras, pero responden a toda la actitud y predicación de Jesús. Él implora el perdón del Padre para los que lo han conducido a la situación en que se encuentra. Ellos no sabían lo que hacían. Ellos habían procedido de acuerdo con la legislación judía que condenaba a muerte a los blasfemos. No sabían lo que hacían. No podían saberlo. ¿Cómo imaginar que un hombre de Galilea era el Mesías? ¿Cómo aceptar que alguien que violaba la ley era el profeta? ¿Cómo reconocer que un humilde predicador sin poder, sin dinero, fuera el restaurador del reino de David? ¿Cómo ver a unos pobres pescadores a los futuros dirigentes del reino de Dios? La imagen del Mesías que ellos se formaron no respondía a la que les ofrecía Jesús. Y si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Estaban contentos de haber quitado de en medio de ellos a quien les arruinaba sus planes y trastornaba sus ambiciones. Dios debería estar satisfecho con ellos. Y nosotros hoy día, ¿qué podemos alegar? No hemos sido capaces de instaurar esa sociedad alternativa que Jesús proponía. Fingimos ignorar que el poder y las riquezas no van con el reino. No nos damos cuenta de que todavía se cometen injusticias. Cerramos los ojos para no ver cómo se busca el dinero. Hay ambición de riqueza, hay ambición de poder, hay ambición de placer en todas partes. En nuestro pueblo de progreso se desprecia a los pobres, se dan desigualdades, no han sido suprimidas nuestras cualidades, están rodeadas de centuriones de miseria y seguimos indiferentes. No sabemos qué estamos haciendo, no saben lo que hacen los gobernantes, quienes no se dan cuenta de que a sus espaldas se trafica con poder. No se dan cuenta de que la corrupción alcanza niveles. Pidamos perdón por nuestra ignorancia, porque creemos que estamos haciendo el bien cuando muchas veces estamos haciendo el mal. No todo ha sido fracaso. Cumpliendo las profecías, Jesús había sido crucificado por los malhechores, con los malhechores, y entonces sucede lo inesperado. Pidamos perdón porque también nosotros muchas veces no sabemos lo que hacemos y crucificamos al Señor de la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces uno de los malhechores le dice: cuando llegue, Señor, a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús responde con la segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. La religión y el camino de la fe están llenos de paradojas. Uno pensaría que
serían los sacerdotes, los maestros de la ley, los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías y en presentarle su adoración. Y no fue así. Pero un malhechor, un criminal, lo confiesa como Mesías y le pide que se acuerde de él cuando esté en su reino. Misterios de la gracia. Esa confesión no queda sin recompensa. Jesús le promete que hoy estará con él en el paraíso. Los fariseos vivían pagados de sí mismos. Su orgullo les impidió hacer el acto de fe en Jesús. Sin embargo, este malhechor, puesto ya a las puertas de la muerte, lo confiesa como su Salvador y lo hace en las circunstancias más penosas. No cuando Jesús demostraba su poder resucitando muertos, ni devolviendo la salud a los enfermos, ni cuando dominaba las aguas, ni cuando sometía los poderes adversos, sino cuando está clavado en una cruz, impotente frente a sus enemigos, escarnecido por la multitud. Eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Ver a Jesús en los pobres, en los humildes, en los marginados, en los que el mundo considera como desechos. Solamente cuando reconozcamos que el reino es para todos y que los humildes, los pobres, los desechados hacen parte del reino, podremos entrar nosotros al reino de Dios. La Biblia no nos dice nada acerca del crimen que había cometido aquel malhechor que pide perdón a Cristo. Se trataba de una transgresión muy grave, puesto que fue condenado a morir en una cruz. Por eso no es desorbitado suponer que fuera uno de los judíos que periódicamente se levantaban contra Roma, un celote de los que ya había algunos en tiempos de Jesús. Él también quería una sociedad distinta, quería un pueblo libre e independiente, pero había escogido el camino de la rebelión. Pensaba que era la única vía posible. Posiblemente había tenido una emboscada a tropas romanas, había asesinado a miembros de la tropa imperial, habría practicado el terrorismo para sembrar la confusión. Con todo, ese camino era un camino equivocado. Como lo mostrará la historia posterior, se basaba en el odio, la destrucción, el fanatismo en la violencia. Él es imagen de los que aspiran a crear un mundo nuevo, pero de un modo que no es el justo, por la senda equivocada y ambigua de la violencia y de la rebeldía, como los hay tantos en nuestra tierra. Hombres y mujeres que se lanzan al monte, empuñan el fusil y piensan que con ráfagas de metralla lograrán cambiar el país. Ojalá pudieran ellos entender y asimilar la situación del criminal arrepentido y buscaran otros senderos para realizar su programa. No los del odio, de la lucha armada, de los atentados y emboscadas, de los crímenes y de los secuestros. Ojalá vieran a Jesucristo como el único que puede cambiar el corazón del hombre, destruir la ambición, combatir el egoísmo, sembrar semillas de paz. Frente a la cruz y al ver el daño que han causado, la riqueza destruida, la contaminación que produce todos los accidentes de la tierra, los hombres y los niños lisiados por las granadas, se conmueven y se decidan a cambiar el fusil por la razón. Las grandezas que deslumbran muerte por las semillas que producen vida. Y lo mismo podemos decir a los grupos paramilitares que destruyen los pueblos. Y lo mismo podríamos decir a los delincuentes, de los cuales nuestro país está lleno. A todas aquellas personas que practican el secuestro, a todas aquellas personas que matan gente inocente, a todos los criminales
que se organizan para destruir al país, podríamos decirles lo que pensó el buen ladrón: la única solución está en Cristo Jesús, en reconocer a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús, representada a la comunidad que ha aceptado a Jesús y por lo mismo ha seguido su programa. Ella es la humilde, la pobre, la que sufre con la injusticia y ahora está con su hijo. Su presencia indica que ella ha asumido la cruz de Cristo, que ella comparte su suerte hasta el final. Y ella está allí para congregar a sus hijos dispersos por la persecución y el rechazo. Al recibir a Juan y al ser aceptada por este, comienza a constituirse la nueva comunidad de los que quieren ser de Jesús, de los que aspiran a transformar el mundo. Es el momento de acercarnos al Calvario. Allí encontraremos al crucificado junto a él a su madre. Por medio de ella, él quiere darnos nueva vida, levantarnos de nuestro pecado, devolvernos la filiación divina, reconciliarnos con el Padre. Ser hijo de María implica un cambio de mentalidad. Aceptar el programa de Jesús expuesto en el Sermón del Monte equivale a renunciar al dinero, al poder, al placer. Es entrar en la nueva comunidad de Jesús, donde todos son iguales y la autoridad es para servir y no para dominar. María representa a la comunidad que ha aceptado a Jesús. A nosotros nos toca ahora cumplir el simbolismo preciso de esta escena que nos conmueva también como a la nueva comunidad de Jesús. María es para nosotros modelo de fidelidad a Cristo. Como María, ella nos está esperando para hacernos hermanos de Cristo. En esta palabra encontramos también, hermanos, una prueba de que la Santísima Virgen María solamente tenía un hijo, Cristo Jesús. Si hubiera tenido más hijos, como afirman nuestros hermanos protestantes, ahí hubieran estado y Jesús les hubiera encomendado a María, a sus hermanos, y no se la hubiera encomendado a su discípulo amado, que era San Juan. Encontramos en el Calvario la prueba de que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y ella nos acompaña como nuestra madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta la mayor frustración que puede sentir una persona cuando ve que sus sueños y proyectos se convierten en humo. Por otra parte, se siente solo. El Padre no ha movido un dedo para ayudar a Jesús y liberarlo de la muerte. Es la expresión del total desamparo, del abandono en que Jesús se ve. Las palabras que pronuncia están tomadas del Salmo 22 y expresan su situación de un justo perseguido. Quizá Jesús recitó este salmo en la cruz. Esta es la clave de la expresión de Jesús sobre el abandono
en que lo tiene el Padre. En realidad, el Padre no lo había abandonado. Dios estaba con él, porque Dios está con el inocente, con el que sufre injustamente, aunque momentáneamente el Padre guarde silencio. A su debido tiempo se manifestará y mostrará que Él no abandona a quien confía en Él. Aunque no lo muestra expresamente, Jesús sabe que su muerte no es inútil y que será glorificado, que su destino es el mismo del salmista angustiado, pero finalmente exaltado. Tengo sed. Jesús tiene sed. No es de extrañar, después de todos los acontecimientos, el trasnocho del día anterior, la flagelación que sufrió en su cuerpo, el calor que hacía, el cansancio, la deshidratación que lo aquejaba. Pero todo esto era apenas un símbolo de otra sed más profunda. La sed de Jesús es la sed de todos los hombres, la sed de las naciones, la sed de las comunidades. Jesús quiere apaciguar nuestra sed, y no precisamente ofreciéndonos vino mezclado con hiel, sino dándonos la vida verdadera, el don de su Espíritu y de su gracia. Todos nosotros sufrimos esa sed. Sed de felicidad, sed de amor, sed de comprensión, sed de ser aceptados por los demás, sed de la justicia, sed de la prosperidad. Pero también como comunidad tenemos sed de ser gobernados con equidad, sed de ver satisfechas nuestras aspiraciones por una sociedad en paz, sed de progreso de nuestro pueblo, sed de tener un gobierno honesto. El próximo domingo tendremos las elecciones para presidente en nuestro pueblo. Hoy el Señor nos invita a saciar nuestra sed de tener un gobierno honesto, limpio, transparente. Busquemos y pongamos los medios, y no vayamos a ser nosotros quien pongamos trampas y hagamos corrupción en estas elecciones, para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestro pueblo. Porque el Señor tiene sed de que nosotros seamos justos, de que seamos sinceros, de que seamos personas que podamos hacer la voluntad de Dios. Mucho podemos hacer si dejamos que en nuestros corazones brote el amor. Hagamos unas elecciones con amor. Hagamos nosotros un proceso lleno de generosidad, consagrando nuestra honradez, nuestro sacrificio, y buscando el bien de nuestro pueblo. Esta palabra. Todo está cumplido. Desde lo alto de la cruz, Jesús contempla su vida y ve cómo el plan de Dios, por lo que a Él respecta, se ha cumplido hasta su más mínima expresión. Todo lo que dijeron los profetas, lo que cantaron los salmos, lo que desearon los reyes, lo que dijeron los patriarcas de Jesús, se ha hecho realidad. La historia convertida en pecado por el hombre recobra nuevamente su sentido. Jesús reunió a los hijos de Dios dispersos por el pecado. La promesa del paraíso, cuando el Señor maldecía a la serpiente y le anunciaba: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, no se la llevó el viento. Jesús es el descendiente de la mujer que ha vencido el mal, cumplido el plan de Dios. El reino ha sido predicado, la curación ha sido llevada a cabo, los endemoniados han sido curados. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús cita el Salmo 31.
en el que alguien perseguido y en peligro de muerte se encomienda a Dios en un supremo acto de confianza. Jesús supera ese grito de desesperación que antes había expresado y se vuelve a Dios como a su Padre, en quien puede descansar tranquilo. Sabe que su muerte no es un fracaso. A pesar del rechazo del pueblo y de sus dirigentes, él sabe que ha sido aceptado por Dios. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Hacia la hora de sexta, las tinieblas cubrieron la tierra hasta la hora nona. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús con fuerte voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Jesús termina su misión, muere en la cruz para salvarnos de la muerte eterna merecida por el pecado. Ahora la muerte y el dolor se hacen llevaderos porque Cristo los venció. Después de la cruz llega la gloria. El dolor de Cristo nos redime, nos hace más humanos y nos lleva a comprender mejor el misterio de Dios. Todos, Señor, concédenos la devoción a la Santa Misa, ya que en ella se renueva la muerte de Cristo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa, ten piedad y misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Décima tercera estación, Jesús en los brazos de su Madre María. Un hombre llamado José, el cual era del consejo, hombre bueno y justo, procedente de Arimatea, ciudad judía, quien esperaba también el reino de Dios, que no había estado de acuerdo en la resolución de ellos en sus actos, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó, lo envolvió en una sábana y lo entregó a su Madre Santísima. José, te extraño con tus actitudes, que al ser humano está por encima de la ley. De él aprendiste que la justicia de los fariseos no tiene valor si se desprecia al débil y al ignorante. Ahora estás crucificado, Jesús, injustamente condenado, pero acompañado de dos malhechores que según la ley merecían el castigo. Tu familia, Jesús, fue humilde, unida y trabajadora, justa